cuando la humanidad recibió revelaciones celestiales, un viaje divino a lo sagrado y sobrenatural en un rincón olvidado de México, donde la luz del sol doraba las calles de adoquines y el aire olía a tierra y hogar, vivía José, un ferviente devoto de San Judas Tadeo. Su corazón latía con intensidad, cada latido lleno de fe, especialmente cuando miraba a su esposa, María. Ella era su razón, su alegría, ahora, su mayor preocupación, pues una terrible enfermedad había convertido su risa en susurros de dolor. Las sombras se cernían sobre la casa, y mientras el pueblo clamaba en oración, José se arrodillaba en la iglesia, con las manos entrelazadas, buscando un milagro que pudiera devolverle la vida a su amado tesoro. El templo, lleno de velas parpadeantes, parecía vibrar con la energía de las súplicas de la comunidad. La atmósfera era tan pesada como el incienso que flotaba en el aire, creando un ambiente sagrado donde el dolor y la esperanza danzaban en un vaivén. Era en esos momentos de ferviente oración que algo extraordinario sucedió, una visión celestial iluminó su mente y su alma. Ángeles con alas brillantes le mostraban un sendero, un camino hacia la sanación que solo la fe podría abrir. Sin embargo, esa revelación no vació el temor que anidaba en su pecho. La ciencia, con su arsenal de diagnósticos desalentadores, se enfrentaba a la fe con un desafío implacable. ¿Debería aferrarme a sus palabras, o a las frías certezas de los doctores?, se preguntaba angustiado. La iglesia, ese faro de esperanza, se llenaba de murmullos donde algunos cuestionaban la veracidad de su visión y otros se aferraban a la posibilidad de un milagro. La misa del domingo se tornaba un vibrante debate entre fe y razón, llenando los corazones de dudas y anhelos. Ese domingo, el cielo parecía ser testigo de lo que sucedía en el templo. Mientras la congregación se preparaba, la angustia era palpable. José se sentía como un náufrago entre olas de incredulidad. Recordando la revelación, alzó su vista al altar y clamó con renovada fervor: Padre Santo, postrado ante ti, que caiga sobre nosotros tu luz y abrace a María. La oración colectiva resonó en las paredes como un eco divino. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Justo entonces, un murmullo se alzó en la iglesia. Cuando miraron hacia la puerta, la luz aumentó, y entre destellos celestiales, apareció María. Su figura erguida, su rostro iluminado por una paz inexplicable, desató un torrente de asombro y júbilo. La comunidad, que había estado al borde del abismo de la desesperanza, fue abrazada por un milagro palpable. Lágrimas de alegría se desbordaron, y el clamor de júbilo resonó mientras José la envolvía en sus brazos, comprendiendo que la fe, a veces, trasciende incluso la lógica. Pero en el aire quedó suspendida una pregunta: ¿sería este el principio de un cambio trascendental? ¿Qué más revelaciones podrían venir del cielo, y qué camino les aguardaba ante el llamado de lo divino? La noticia de la llegada de María se esparció como pólvora en la pequeña comunidad. De boca en boca, la historia del milagro comenzó a florecer, llenando cada rincón de esperanza. La gente venía de todos lados, unos con rostros expectantes y otros con la fe hecha añicos, buscando respuestas en el brillo de sus ojos y la serenidad que ahora emanaba de ella. María, aunque aún frágil, sonreía con una confianza renovada. Su corazón estaba repleto de gratitud por la vida que le había sido devuelta. Todo lo que había pasado pasó, y ahora era tiempo de celebrar y compartir lo que había aprendido. La fe es más poderosa de lo que imaginamos, decía entre risas, atrayendo cerca a niños y ancianos que escuchaban cautivados. José no podía dejar de admirar a su esposa. Había pasado tantas noches en vela, aferrándose a la esperanza de que un milagro deshiciera el dolor. Ahora, con su amada de vuelta, se sentía como si la vida volviera a renacer a su alrededor. Sin embargo, una parte de él dudaba: ¿cómo es posible que un cuerpo tan débil haya vuelto a tener fuerza? Cuestionaba en su interior, el eco de viejas incertidumbres aún resonando en su corazón. La comunidad se organizó para celebrar esa noche con una fiesta en la plaza del pueblo. Las luces brillaban como estrellas, los niños corrían riendo, y el aroma de tamales y atole llenaba el aire.
La música tradicional sonaba, uniendo corazones en un baile que era tanto agradecimiento como liberación. Pero mientras que la risa y la música inundaban el ambiente, un profundo susurro acompañaba cada aplauso. Una voz suave pero firme se manifestaba en la mente de José: esto es solo el comienzo. Mientras la noche se apagaba poco a poco, la congregación se reunió de nuevo en la iglesia. Era el momento de dar gracias, de rendir homenaje al milagro. Cierra los ojos, le dijo María a José, apuntando a la grandeza del altar. Allí, entre el brillo de las velas, podían sentir la presencia de lo divino que les había rodeado. Cada palabra que se pronunciaba parecía erguirse en el aire, flotando y llenando el espacio con gloria. José cerró los ojos y sintió una calma profunda, un susurro en su alma que le decía que su viaje no había terminado. Había algo más en juego, algo que aún no comprendía. Su fe había sido puesta a prueba, y como el oro refinado en el fuego, había surgido más fuerte. Cuando la oración concluyó, el silencio se rompió de nuevo, pero esta vez con una explosión de alabanza. Las voces resonaban, un coro de corazones unidos clamando por la intervención del santo. Era allí, en ese momento sublime, que José sintió la necesidad urgente de compartir sobre su visión, sobre lo que había recibido de lo alto. Queridos hermanos, lo que he visto no es solo para mí, comenzó a decir, y la atención se centró en él. Pero antes de que pudiera proseguir, una luz intensa iluminó el altar, como si el mismo cielo decidiera abrirse en respuesta a su llamado. Los rostros se giraron, y una profunda expectación se apoderó de la comunidad. ¿Qué significa esto?, se preguntó José, sintiendo como el aire vibraba a su alrededor, como si algo celestial estuviese por revelarse. La gente contuvo la respiración, y en el silencio que siguió, el misterio del divino empezó a recrearse frente a ellos. La pregunta que quedó flotando en ese espacio sagrado fue: ¿quién más llegaría a ocupar el lugar de revelación? ¿Qué dirección tomarían esos corazones ya cambiados por el milagro? Un nuevo capítulo estaba por abrirse, y en ese instante, se sintieron listos para recibirlo. La luz que había brotado del altar parecía cobrar vida propia, envolviendo a todos en su cálido resplandor. José, aún en calma, sintió que su corazón latía al ritmo del alma colectiva. La comunidad, unida en ese instante, respiraba la misma esperanza. Una nueva energía llenaba el aire, un sutil recordatorio de que lo divino siempre está al alcance, aunque a veces se esconda tras el velo de la cotidiana. Mientras la luz centelleaba, una figura apareció lentamente. Era como un eco de las historias antiguas que contaban los abuelos sobre visitaciones celestiales. No temas, resonó una voz, serena y potente, que atravesó el silencio reverente. Era un ángel, un mensajero iluminado que parecía flotar entre el tiempo y el espacio. Sus ojos reflejaban la sabiduría de siglos, y su sonrisa irradiaba paz. Cada persona allí presente sintió que su carga se aligeraba, como si un rayo de esperanza estuviera iluminando sus corazones cansados. Esta noche, comenzó el ángel, su comunidad ha sido elegida para recibir un encargo divino. Su fe ha trascendido las fronteras del dolor y desesperanza. María, tú has sido un faro de luz, y José, con tu abrazo solidario, eres el ancla que ha mantenido viva la llama. Las palabras flotaron en el aire, resonando en cada ser presente, como un río de fe que fluía de alma a alma. María, con lágrimas de alegría, sintió como su propia experiencia de dolor y sanación se transformaba en un legado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, su voz llena de curiosidad y devoción. El ángel sonrió nuevamente, llenando el espacio con un aire de propósito. Debéis compartir vuestros testimonios, encender la fe en los corazones errantes, y ser heraldos de alegría. Porque lo que han presenciado no es solo un milagro, sino un llamado a transformar vidas. Hay muchos que vagan en la sombra, y necesitan ver la luz que lleva su nombre. José sintió una chispa despertarse dentro de él. ¿Pero cómo lo haremos?, preguntó, su voz penetrante iniciando la danza de un nuevo descubrimiento. El ángel se volvió hacia él, y los ojos celestiales fijos en los suyos parecían liberar toda la carga de sus dudas. La fe se manifiesta de diferentes maneras, respondió. A veces, lo más sencillo es lo más profundo. Vuestra historia, vuestros sueños, pueden liberar a otros que han perdido la esperanza. Recuerden que lo sencillo, aunque parezca pequeño, es lo que transforma corazones. La comunidad se miró entre sí, sintiendo la responsabilidad que les caía sobre los hombros como un manto divino.
cada rostro reflejaba el eco de algo más grande, la promesa de un nuevo amanecer. Sabían que no solo eran testigos de un milagro, sino que se habían convertido en instrumentos de un propósito superior. Mientras el ángel preparaba su partida, hubo un murmullo entre la multitud. «Vamos a hacerlo. Compartiremos nuestras historias». La energía creció, y un número creciente de voces se unieron en un canto de alabanza. Pero antes de desvanecerse por completo, el ángel dijo: «Recuerden, la luz necesita ser alimentada. No se olviden de su propia llama. En los momentos de duda, busquen a uno al otro». Con eso, la luz comenzó a atenuarse, dejando brillar solo el eco de la presencia divina. Afuera, las estrellas brillaban más intensamente. María y José se tomaron de la mano, sintiendo la firmeza del compromiso que habían abrazado. «El camino por delante será desafiante», murmuró ella, «pero estaremos juntos en esto». Y mientras la comunidad se dispersaba, un nuevo desafío se presentaba. Un viaje no solo hacia afuera, sino hacia adentro, para descubrir lo que significaba realmente ser portadores de luz. Todo estaba preparado para el siguiente paso. ¿Cómo guiarían a otros sin perder el rumbo? ¿Qué lecciones tendrían que enfrentar en su camino hacia el bien? La promesa de descubrimiento flotaba en el aire, aguardando su revelación. La mañana siguiente, la brisa traía consigo un aroma fresco, como si el mundo hubiera despertado lleno de promesas. María y José, con corazones renovados, decidieron convocar a la comunidad para compartir el mensaje recibido. La plaza, un lugar familiar, se llenó rápidamente de rostros expectantes, reflejos de cansancio y esperanza entrelazados. «Hoy no solo nos reunimos para hablar», inició María, su voz firme. «Venimos a compartir un reto, un llamado a la acción. Hemos recibido un encargo, algo divino que no podemos guardar solo para nosotros». Las palabras fluyeron como un manantial, resonando en los corazones de quienes escuchaban. Algunos se miraron entre sí con asombro, mientras otros comenzaban a inclinarse hacia adelante, curiosos. «La luz que hemos visto», continuó José, «es una invitación a encender las luces en otros. No podemos quedarnos en lo que hemos recibido si no lo compartimos, si no vivimos para encender las llamas en aquellos que las han perdido». Una voz emergió entre la multitud. Era doña Clara, la anciana del lugar, reconocida por su sabia mirada que había visto muchas vidas y muchas luchas. «¿Pero cómo compartimos nuestra luz, si en ocasiones nos sentimos tan apagados?». Su pregunta cortó el aire. Un silencio pesado se instauró, y la comunidad reflexionó. María sintió que cada alma sufría lo mismo. La luz que brilla en nosotros es, a veces, casi invisible. Pero recordemos que en la oscuridad, una pequeña vela puede iluminar mucho. Cada historia de lucha, cada testimonio de sanación es una chispa. ¿Acaso no hemos tenido nuestra propia llama encendida? ¿No hemos visto, al menos una vez, cómo una fe sincera puede cambiar el rumbo de una vida? Los murmullos comenzaron a levantarse, cada voz aportando otra capa de entendimiento. Juan, un joven que solía sentirse perdido, se atrevió a compartir su experiencia. «Recuerdo cómo mi vida estaba sumida en el desánimo, pero cuando escuché la historia de la abuela Clara, algo despertó en mí. Fue como si una luz fuera encendida en mi interior. Quiero ser esa luz para otros». La comunidad se llenó de un nuevo fervor. Historias comenzaron a surgir como brotes verdes después de la lluvia, relatos de pérdidas y de redenciones, de desesperanzas y de nuevos comienzos. Cada palabra estaba cargada de emoción, y cada testimonio se convertía en un faro guiando a otros hacia la costa de la fe. Pero esta energía no solo encendía el presente. Había algo en el aire que traía un cosquilleo, como si la próxima revelación estuviera a punto de manifestarse. Los corazones palpitaron en unísono con una pregunta latente: ¿qué vendría después? Mientras el sol avanzaba en el cielo, levantando escuelas de luz, José notó que su espíritu se alimentaba de los relatos compartidos. «Debemos encontrar más espacios para esto», dijo, encendiendo el entusiasmo colectivo. «Y cuantas más historias compartamos, más crecerá nuestra luz y la luz de otros». Mientras todos se dispersaban, sabían que se enfrentarían a retos. El camino nunca sería fácil. Sin embargo, una certeza bastaba: la comunidad ya no estaba sola, y sus corazones ahora latían como uno. Esa tarde, una brisa inesperada sopló a su favor. Una sensación profunda se asentó entre ellos, como si el cielo estuviera sonriendo.
La pregunta seguía en el aire, remarcando un llamado, ¿qué nuevas revelaciones espera el cielo para aquellos que se atreven a compartir su luz? ¿Quiénes vendrían a buscarlos? La emoción crecía. Las posibilidades se extendían como un horizonte aún no explorado, iluminando un futuro lleno de promesas divinas. ¿Serían capaces de abrir la puerta a lo que Dios tenía preparado? La semana siguiente, la plaza se transformó en un punto de encuentro vibrante. Las historias compartidas resonaban en cada rincón, y la comunidad había empezado a tejer un manto de luz en la oscuridad que les rodeaba. La curiosidad había germinado en esperanza, y el clima en el aire estaba cargado de expectativa. María había estado organizando un nuevo encuentro. No podemos detenernos aquí, decía cada mañana. Más personas necesitan escuchar sobre el poder de la luz. Cada uno de nosotros lleva una antorcha que puede encender otras vidas. Así, la plaza se llenó nuevamente, pero esta vez, más personas se unieron. Muchos de ellos, que habían estado alejados por el miedo o el desánimo, se acercaron atraídos por el calor de la comunidad. Se sentía una energía palpable, como electricidad en el aire, lista para estallar en algo maravilloso. Cuando todos se acomodaron, María y José se tomaron de las manos y esperaron que el murmullo se apaciguara. Hoy, queremos abrir este espacio para que compartan sus luchas, pero sobre todo, sus victorias. En nuestra fragilidad, encontramos fortaleza, dijo José con voz suave pero llena de convicción. Doña Clara, desde su silla habitual, observaba con atención, un brillo en sus ojos. Y, después de unos instantes, levantó su mano. ¿Puedo compartir algo? Todos se giraron hacia ella en instantáneo respeto. La vida a veces nos deja huellas profundas, pero aún en esas marcas, encontramos lecciones. Yo viví años de soledad y dolor, mis hijos se alejaron y mi corazón se desgastaba. Pero una mañana, le pedí a Dios que me mostrara el camino. En medio de mi desierto, recibí una visita inesperada, una niñita que necesitaba ayuda. A través de ella, comprendí que el amor puede fluir incluso hacia aquellos que se sienten vacíos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de muchos. Un silencio reverente abrazó a la comunidad. Era un recordatorio suave pero poderoso de que la luz no solo se trata de lo visible, a veces, es en la respuesta a otro ser donde se encuentra la verdadera iluminación. Juan se levantó después, la voz aún temblorosa. Lo que dice doña Clara es cierto. Cuando vivía en la desesperación, cada vez que ayudaba a otro, sentía que una parte de mí renacía. Como si cada pequeño acto fuera una chispa de fe que se reavivaba en mí. Poco a poco, más personas comenzaron a levantarse. Hombres y mujeres compartieron historias de momentos de bondad, lucidez y hasta de milagros, que parecían fluir desde lo profundo de sus corazones. Cada relato era una estrella en el oscuro cielo de su dolor, iluminando el camino no solo para ellos, sino para todos los presentes. María sonrió mientras escuchaba. Sabía que estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Allí, en medio de la plaza, estaban tejiendo un hogar espiritual, un refugio donde la comunidad encontraba la fuerza para continuar adelante. Con cada historia, los corazones se acercaban más y más a la luz. El ambiente irradió una energía de promesas cumplidas y de esperanza restaurada. Pero una pregunta flotaba en la atmósfera, un misterio que aún no había sido revelado, ¿qué les deparaba el futuro? Fue entonces cuando José, con un brillo especial en los ojos, se atrevió a preguntar, ¿qué pasaría si esta luz que hemos encendido en nosotros pudiera llegar a otros pueblos? ¿Qué si nuestra comunidad se convirtiera en un faro? Los murmullos de asentimiento llenaron el ambiente. Sus corazones latían con un solo pensamiento, el siguiente paso sería crucial. Sabían que debían estar preparados para lo que Dios estaba a punto de desatar sobre ellos. Mientras la tarde se iba desvaneciendo, el cielo comenzó a pintarse en colores ácidos, como un aviso del cielo. Todos sintieron que la historia apenas comenzaba a desplegar su narrativa. El eco de una pregunta resonaba en el silencio, sobre qué aventuras desconocidas estaban a punto de cruzarse al compartir su luz. El día siguiente, la plaza volvió a transformarse en un espacio de promesas. Desde temprano, todos sintieron que algo especial se estaba gestando. María y José se movían entre la gente, compartiendo sonrisas, abrazos y palabras de aliento. La energía era casi mágica, un susurro del cielo que decía, «Estás en el lugar correcto». Doña Clara llegó antes que nadie, su andar ligero y su mirada llena de luz.
Hoy no es un día cualquiera, proclamó con firmeza mientras se acomodaba. El grupo comenzó a congregarse, y pronto se sintió la vibración de corazones dispuestos a compartir. María, con su voz divertida, anunció: hoy, no solo contaremos historias. Hoy, también vamos a orar juntos. Vamos a pedir una conexión más profunda. Las manos se unieron en un círculo, un gesto que simbolizaba más que solo unidad, era un pacto espiritual. Mientras los rostros se inclinaban, el murmullo de las peticiones llenó el aire, y las palabras reverberaban como un eco de esperanza. Querido Dios, empezó María, te pedimos que ilumines aún más nuestro camino. Que nuestra luz no sea solo para nosotros, sino para todos los que necesitan esperanza. Lo que siguió fue un momento indescriptible. Un silencio profundo llenó la plaza, y muchos sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. En ese instante, las nubes en el cielo parecieron abrirse, dejando entrar un rayo de sol justo en el centro de su círculo. Era como si el mismo cielo estuviese compartiendo su amor y su deseo de guiar. La tarde continuó con una lluvia de relatos y oraciones. María decidió dar espacio a lo inesperado. Hoy, quiero invitar a alguien que ha estado en las sombras. ¿Alguien desea compartir lo que ha aprendido en sus momentos difíciles? El silencio se mantuvo por un momento, hasta que Carlos, un joven que había estado luchando con sus propios demonios, se levantó. Ruego que mi historia inspire a alguien, dijo, la voz temblorosa pero clara. Pasé meses luchando contra la adicción. Me sentía completamente solo, como una sombra de quien era. Pero una noche oscura, mientras pensaba en rendirme, recordé las voces de ustedes, el cariño que sentía en esta plaza. Fue entonces cuando me arrodillé y le pedí a Dios que me ayudara a salir de ese túnel oscuro. Y aquí estoy, tratando de encontrar mi luz. Las lágrimas, embriagadas de emoción, llenaron los ojos de muchos. Doña Clara le dio una palmada en el hombro, y los murmullos de apoyo se hicieron sentir. Sin embargo, el ambiente empezó a vibrar con algo más. Un murmullo nuevo se deslizó entre ellos, el aire parecía cargarse de una expectación casi palpable. Se escuchó un susurro que emanaba del corazón colectivo, y si la luz que estamos despertando no solo se queda aquí. José, sintiendo la urgencia, se levantó nuevamente. Hablábamos de ser un faro, pero ser un faro es más que solo brillar. También es navegar en las tormentas juntos. ¿Cómo podemos hacer que esto crezca fuera de nuestra plaza? María, animada, propuso, quizás deberíamos planear un evento en el pueblo vecino. Invitar a otras comunidades a compartir su luz, su amor. La idea resonó y todos comenzaron a compartir ideas, aumentando el fervor de la posibilidad que estaban creando. En el aire zumbaban nombres de lugares, sueños de compartir su luz con otros. La tarde se deslizó rápidamente hacia la noche, y bajo la luna llena, el sentido de comunidad se hizo más fuerte. Todos sentían que habían sido parte de algo significativo, algo que iba más allá de su propia lucha. Mientras comenzaban a despedirse, una anciana llegó, su rostro sutilmente iluminado. He venido a buscar al faro, respondió a la involuntaria pregunta en sus corazones. La mirada curiosa de la comunidad se centró en ella, como si en ese instante se unieran en una sola inquietud. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué historias traía con ella? La última luz del día se desvaneció, pero la promesa de nuevas revelaciones se cernía sobre ellos. Y en sus corazones, una pregunta permanecía, creciendo con cada latido: ¿qué destellos de luz traería la anciana a esta comunidad en crecimiento? La anciana se acercó lentamente, como si cada paso fuera una danza sagrada. Su cabello plateado brillaba bajo la luz de la luna, y sus ojos, profundos y penetrantes, parecían tener el poder de leer las almas. La comunidad, con el corazón latiendo al unísono, esperó con una mezcla de curiosidad y reverencia. ¿Qué mensaje traía consigo? Mis queridos hijos, comenzó, su voz suave como la brisa que acaricia el rostro al amanecer, he recorrido caminos lejanos y he visto cosas que transforman el corazón. Muchos sintieron un estremecimiento ante sus palabras. Era como si la esencia misma de la sabiduría se manifestara en esa figura frágil pero firme. La tierra bajo sus pies parecía vibrar mientras continuaba. El faro que ustedes han encendido aquí es solo el inicio. En cada corazón hay una llama que espera ser avivada. ¿Alguna vez han sentido esa chispa, ese latido divino que les llama a más? Esa es la luz que han comenzado a compartir,
y hoy se les invita a llevarla más lejos. María, con los ojos brillantes, sintió una nueva urgencia. ¿Cómo podemos alimentar esa llama? ¿Qué necesitamos para extender nuestro alcance, anciana? Primero, respondió la mujer tomando un respiro profundo, debemos abrir nuestros corazones a la posibilidad de lo divino. Eso significa dejar ir los miedos, deshacerse del cinismo y permitir que el amor fluya sin restricciones. Cuando seamos receptivos a la luz, esa misma luz encontrará caminos que no hemos imaginado. Las murmullos de entendimiento llenaron la plaza. Allí se encontraban, escuchando a una mujer que había visto mucho más allá de su comprensión. Cada uno comenzó a procesar cómo esa luz podía ser una guía no solo para ellos, sino para muchos otros. Doña Clara, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, levantó la mano. ¿Y qué sucede cuando la luz se encuentra con la oscuridad? ¿Puede vencerla? La pregunta flotó en el aire, evocando un silencio reflexivo. La anciana sonrió suavemente. El amor es la respuesta. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente brilla, y en su brillo, la oscuridad se disipa. Sean esa luz, y verán que aunque haya sombras, nunca estarán solos en su caminar. María sintió el fuego en su pecho encenderse. Será un camino lleno de retos, pero juntos podemos lograrlo. Este faro no solo será nuestro. Lo haremos para aquellos que no se atreven a buscarlo, para los que creen que no hay salida. Aquella noche, entre risas y promesas, decidieron que el evento no sería solo una reunión casual. Cada uno tenía un papel en la misión de expandir su luz y amor. La anciana miraba con satisfacción, como si cada corazón allí reunido fuera una semilla lista para florecer. Al despedirse, la anciana se volvió para irse, y antes de desaparecer en la oscuridad, dejó caer estas palabras como una llovizna divina: no olviden, hijos míos, que toda luz comienza con un pequeño destello, pero cuando se une, se convierte en un sol radiante. Con esas palabras resonando en sus corazones, todos se sintieron empoderados. La plaza, antes únicamente un espacio de reuniones, ahora era un campo de futuros luminosos. La anciana, sin embargo, reflejaba el misterio de lo desconocido en su andar, dejando una nueva inquietud en el aire. La noche se cerró con la promesa de un nuevo amanecer y una gran pregunta que vibraba en los corazones: ¿estaban realmente listos para abrazar el destino que Dios les había preparado? Mientras la luna iluminaba su camino, el colectivo de almas se retiró, llevando consigo no solo las palabras de la anciana, sino un nuevo sentido de propósito. Pero en medio de sus reflexiones, alguien notó algo brillando en la plaza, un objeto pequeño, oscuro y misterioso que había quedado olvidado. La curiosidad los llevó a rodearlo. ¿Qué secretos guardaría aquel objeto? ¿Sería una señal, una prueba de su camino? El misterio comenzaba a abrir su puerta, y todos sintieron que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. El resplandor del objeto misterioso atrajo a todos como un dulce canto a sus corazones curiosos. Se agacharon, con la respiración contenida, y comenzaron a examinar la pequeña reliquia. Parecía una piedra, pero en su superficie, destellos de colores bailaban, como si contuviera los mismos matices del cielo. ¿Acaso es una gema?, preguntó Gabriel, emocionado. Podría valer mucho. Pero la anciana había mencionado que lo que brillaba no siempre estaba destinado a ser valorado por su precio, sino por su significado celestial. María se acercó más, su mano temblorosa tocó la fría superficie. En el instante en que lo hizo, una corriente de energía pareció atravesarla. Se sintió conectada a algo más grande, como si un hilo invisible la uniera al universo. Con voz temblorosa dijo: siento que esto no es cualquier cosa, hay un mensaje aquí. Definitivamente, asintió doña Clara, su mirada de sabiduría intensificada por la curiosidad. Tal vez esta es la chispa que necesitamos. Algo que nos ayudará a comprender el propósito de nuestras misiones. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Uno tras otro comenzaron a compartir sus sensaciones y visiones que surgían en sus corazones. Era como si cada persona allí, al acercarse al objeto, comenzara a recordar promesas divinas que una vez fueron susurradas en los confines de sus almas. Lo que el anciano dijo antes de irse: una luz que une, reflexionó Javier, envolviendo a todos en su mirada apasionada. ¿Y si este es solo el primer paso? ¿Un portal a lo divino que nos conecta a cada uno de nosotros? María, sintiendo el fervor aumentar, propuso: deberíamos hacer una ceremonia.
Algo que consagre este objeto y nos prepare para el viaje que se avecina. Después del encuentro con la anciana, estoy convencida de que estamos destinados a algo más grande. Mientras todos asentían, la energía en el aire se sentía palpable, como si el universo entero respirara con ellos. Se comprometieron a reunirse al siguiente amanecer, bajo la luz del sol, no solo para bendecir el objeto, sino para unirse en oración y reflexión sobre el camino que Dios había delineado. Esa noche, los corazones de la comunidad estaban llenos de esperanza. Las dudas y los miedos fueron suavemente reemplazados por una sensación abrumadora de unidad y propósito. La plaza, que días atrás había sido solo un lugar de reunión, se transformó en un hogar de anhelos compartidos, iluminados por una luz interna. En un rincón, doña Clara se despidió de todos, contemplando la luna que bañaba todo con su luz plateada. Estamos al borde de algo maravilloso. Recuerden siempre que lo que buscamos puede que no esté en lo que queremos, sino en lo que necesitamos. Los murmullos concluyeron con un eco de promesas. Al día siguiente, un nuevo ciclo comenzaría, un encuentro marcado por la fe, una conexión profunda con lo celestial y un llamado a la luz infinita. Pero había algo en el aire, como si las estrellas estuvieran atentas, esperando la revelación que se desataría durante el nuevo amanecer. Así, mientras la noche se extinguía y sus pensamientos danzaban en la oscuridad, ellos sabían que la aventura apenas comenzaba. ¿Qué verdades esperarían en el brillo de la mañana? Las preguntas se arremolinaban. La ansia por el descubrimiento ardía en sus corazones. ¿Qué significado tendría el objeto en sus vidas? ¿Y cómo lo usarían para iluminar el mundo? El canto del gallo rompió el silencio de la mañana, trayendo consigo un nuevo día. La plaza ya estaba llena de luz, y el sol, tímidamente, comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y dorado. La comunidad había llegado, ansiosa y expectante, con un aire de devoción que impregnaba cada rincón. María, con el corazón a 1000 por hora, se encontró rodeada de caras conocidas. Allí estaban Gabriel, Javier y doña Clara, todos con miradas de anticipación. La emoción se podía cortar con un cuchillo. Frases murmuradas de fe, promesas de transformación, flotaban en el ambiente como canciones de ángeles. ¿Todos listos para el momento?, preguntó Javier, su voz llena de entusiasmo. Es hora de descubrir lo que el cielo tiene preparado para nosotros. Con ese aire de expectativa, se acercaron al centro de la plaza. Allí, el objeto misterioso reposaba sobre un altar improvisado, decorado con flores silvestres y hojas verdes. Cada pétalo parecía vibrar con una energía especial, como si también participara en la ceremonia. María tomó la delantera, respirando hondo. Vamos a orar, a conectarnos con la esencia de lo divino que emana de este objeto, declaró, elevando las manos hacia el cielo. Todos hicieron lo mismo, y en cuestión de segundos, el aire se llenó de murmullos de súplica y agradecimiento. Con cada oración, la atmósfera se volvió más densa, como si un manto invisible cubriera a la comunidad. El objeto comenzó a brillar con más intensidad, y un susurro suave, casi imperceptible, empezó a resonar en sus corazones. Era la voz de Dios, susurrando secretos, compartiendo propósitos. ¿Lo escuchan?, preguntó Gabriel, su voz apenas un eco. Es como si nos estuvieran hablando. Doña Clara, con los ojos cerrados, se sumió en la experiencia. Hay un propósito en esto. Escuchemos. La comunidad se sumió en un silencio reverente, permitiendo que la armonía divina inundara sus seres. El murmullo se volvió silencio profundo, cada uno aferrándose al momento, a ese instante sagrado. María abrió los ojos primero. Siento que tenemos algo que descubrir juntos. Tal vez, este es un llamado a unir nuestras fuerzas, a ser luz en el mundo, propuso con fervor. La comunidad comenzó a asentir, cada uno sintiendo la verdad en sus corazones. Sí, un llamado a la acción, añadió Javier, su voz llena de convicción. No podemos quedarnos aquí sin hacer algo. Este objeto es solo el inicio de nuestra misión. Hagamos brillar nuestra luz. Con el espíritu renovado, comenzaron a discutir ideas sobre cómo aplicar lo que habían recibido. Ideas que iban desde ayudar a los más necesitados, hasta crear espacios de paz y oración en la comunidad. La energía en el aire estaba llena de promesas y posibilidades, como si el mismo cielo les sonriera. Los minutos pasaban, y la emoción crecía. Sin embargo, había una sensación de que aún no habían llegado al clímax de su revelación.
¿Qué más podía ocultar el objeto? ¿Qué más les quería mostrar el cielo? Fue entonces cuando María sintió que un temblor sutil recorría el suelo, un eco que parecía venir no solo de la tierra, sino del mismo corazón del universo. Hay algo más, anunció, el brillo en su mirada se intensificó. Cuidado. Siento que se acerca un momento decisivo. Toda la comunidad contuvo el aliento. ¿Cuál sería la revelación que aguardaba? La inquietud fue palpable. Con cada latido de sus corazones, supieron que lo que venía podría cambiar sus vidas para siempre. En la mirada de cada uno se reflejaba esa mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué era lo que estaba preparando el cielo para ellos? ¿Qué nueva luz surgiría del resplandor del objeto? Lo desconocido latía con fuerza en sus almas, llevándolos al borde de una nueva dimensión. La promesa de lo divino estaba a punto de manifestarse, pero solo el tiempo revelaría su verdadero significado. A medida que la comunidad se concentraba en el objeto, una energía inusual se intensificaba en el aire. Las palpitaciones de cada corazón resonaban en un único latido acelerado, como un coro celestial que cantaba al unísono. Todos sentían que algo grande estaba por suceder. Los murmullos se tornaron en un silencio reverente, mientras los ojos de cada fiel se mantenían fijos en la piedra brillante que irradiaba luz como si tuviera vida propia. María, con la mirada fija, se atrevió a acercarse. A su alrededor, la atmósfera vibraba con cada paso que daba. Extendió su mano lentamente hacia el objeto, sintiendo como una poderosa conexión surgía en su interior. En ese instante, una visión resplandeciente llenó su mente, un camino de luz que se extendía hacia adelante, guiando a su comunidad hacia un futuro lleno de milagros. ¡Alto! Exclamó una voz conocida que provenía de un rincón de la plaza. Era doña Clara, quien, con un brillo nuevo en sus ojos, se acercó al altar. Lo que estamos viendo no es solo un fenómeno. Es un llamado. La luz brilla para guiar a aquellos que están dispuestos a seguirla y ser portadores de esperanza. El poder de sus palabras atravesó las almas presentes. Con cada frase, la luz del objeto se intensificaba, casi como si respondiera al fervor de la fe que brotaba de sus corazones. Siento que debemos unir nuestras historias, nuestras vidas, en algo que trascienda esta plaza. Debemos abrazar lo que hemos aprendido y llevarlo al mundo, continuó doña Clara. José, tomado por el afán de su comunidad y la emoción que lo rodeaba, se unió al clamor. Hoy no solo somos testigos de un milagro, somos testigos de un nuevo comienzo. La luz que hemos encendido aquí debe brillar en las sombras de aquellos que han perdido la esperanza. Vamos a arrojar esta luz hacia afuera, a aquellas almas que necesitan ser avivadas, exclamó, su voz resonando en la plaza. Un aplauso unánime brotó entre los presentes, casi como un eco del cielo en sus corazones. Todos sintieron que la misión estaba clara, debían compartir su luz. Las viejas dudas y temores habían sido transformadas en un propósito común. El objeto resplandecía con fuerza, y cada uno de ellos lo miraba ahora como un símbolo de sanación y unidad. María tomó una decisión. Hagamos de este objeto un emblema de fe. Cada vez que lo recordemos, que nuestra luz se encienda aún más. Trabajaremos juntos para llevar este mensaje a otros pueblos. Los corazones ansiosos están esperando. Con ese propósito en mente, decidieron que se organizarían en grupos, cada uno llevando mensajes de sanación a diferentes comunidades cercanas. Sin embargo, había un sentimiento común en el aire, la urgencia de actuar y de no dejar que la luz se apague. La comunidad se dividió en grupos, cada uno comprometiéndose a llevar el mensaje por las calles, y a organizar eventos donde abrirían espacios para compartir su luz y amor. Seremos heraldos de esperanza, gritó Gabriel entusiasmado, mientras sonrisas llenaban los rostros de todos. María se volvió hacia la plaza, con la mirada fija en el horizonte. Este espacio nunca volverá a ser el mismo. Lo hemos transformado. Ahora somos un faro. Y no importa cuán bravías sean las tormentas, llevaremos nuestra luz donde sea necesario. Mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, la plaza se llenó de risas y esperanza. Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo, cada una, un recordatorio de que cada vida es valiosa y que cada corazón tiene una luz que puede brillar. La anciana, quien había sido un eco del amor divino, se despidió una vez más, dejando tras de sí una luminosidad que bañarían a todos en su andar. Recuerden, siempre habrá oscuridad, pero también siempre habrá luz. Sean esa luz,
dejen que cada paso que den resplandezca con amor. Así, mientras se preparaban para salir y llevar esperanza a quienes la necesitaban, un profundo sentimiento de paz se asentó sobre ellos. La misión había comenzado, y sabían que no estaban solos. La comunidad, unida en la fe, reflejaba la luz divina que había nacido en ellos, iluminando el camino hacia una vida colmada de propósito. Momentos después, ahí estaban, en el camino, riendo y compartiendo historias. Con cada paso que daban, una parte del cielo sentía que les sonreía. La misión de llevar esperanza ya había comenzado. María, José, la comunidad, todos se transformaron en portadores de un mensaje renovador. Y así, la luz se propagaba más allá de sus corazones, convirtiéndose en un río de fe que fluiría a través del tiempo. La historia no terminaba aquí. Cada quien comenzaría a escribir la suya, mientras las estrellas brillaban en el cielo, recordándoles que los días de oscuridad eran solo un preámbulo para el amanecer glorioso que estaba por venir. El cielo se abrió, y en ese momento glorioso, comprendieron que al compartir su luz, estaban abriendo las puertas a un mundo que necesita las revelaciones del amor divino. La historia de su fe apenas comenzaba. Ahora, querido lector, tú también puedes ser parte de esta misión divina. No esperes ni un segundo más para unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta luz. Comenta tus reacciones y testimonios sobre esta historia. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de esperanza y amor. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que esta luz brille por todo el mundo,